Hola, hola a todos, yo soy el profe Mao y en esta oportunidad vamos a hablar de mezclas y soluciones químicas. Las mezclas son el resultado de la combinación de dos o más sustancias y que estas dos o más sustancias pues que entran en contacto no reaccionan químicamente. Recordemos que cuando las dos sustancias no son compatibles puede generarse una reacción química. Entonces pues aquí particularmente vamos a hablar de aquellas sustancias, de aquellas mezclas que cuando entran en contacto no generan una reacción química. Pueden suceder dos cosas. La primera es que se forme una mezcla que se llame heterogénea, en la cual las sustancias forman fases diferentes. Entonces sí se pueden identificar cada uno de los componentes dentro de la mezcla. Y por otro lado, pues las mezclas en las que no es posible identificar los componentes, ya que solo poseen una fase, también se conocen con el nombre de soluciones. Antes de continuar hablando de las mezclas, pues es preciso hacer ciertas aclaraciones respecto a los tipos de mezclas homogéneas. Recordemos que cuando hablamos de las mezclas hay dos sustancias que entran en contacto. Una sustancia que se encuentra en mayor proporción a la que se llama disolvente y otra que se encuentra en menor proporción a la que se llama soluto. El soluto tiene un tamaño de partícula que de alguna manera le permite identificar el tipo de solución o el tipo de mezcla homogénea del que estamos hablando. Por ejemplo, cuando las partículas superan los 500 nanómetros, entonces decimos que estas mezclas homogéneas se conocen con el nombre de suspensiones. Si nosotros dejamos las suspensiones después de un tiempo, pues comienza a aparecer un precipitado. Ejemplo de esto pueden ser los jugos. Cuando nosotros hacemos un jugo, lo que hacemos es triturar la fruta con la ayuda de las aspas o las cuchillas pues, de la licuadora y se tritura el jugo y entonces el jugo queda suspendido debido al tamaño de las partículas. Son partículas obviamente muy grandes, posiblemente superior a 500 nanómetros, y cuando no se agita el jugo, pues entonces se comienza a formar un precipitado. Entonces, para podernos tomar el jugo y que sepa delicioso, pues tendremos que agitarlo. También tenemos algunas mezclas homogéneas en las cuales las partículas tienen tamaños menores a 500 nanómetros, pero mayores a 2 nanómetros. Entonces, a estas partículas se les conoce con el nombre de coloides. A estas mezclas homogéneas se les conoce con el nombre de coloides. Y también tenemos las mezclas homogéneas en las que el soluto tiene tamaño de partícula mucho pequeño, mucho menor que los 2 nanómetros. A estas se les conoce específicamente como soluciones, en donde las partículas tienen tamaños inferiores a los 2 nanómetros. Bien, como la sustancia que disuelve puede ser sólido, líquido y gaseoso, también podemos encontrar que las sustancias que se disuelven pueden estar en los tres estados de la materia. Vamos a mirar ejemplos acá. Por ejemplo, cuando hablamos de un solvente sólido, podemos tener un soluto sólido, un soluto sólido, un soluto líquido o un soluto gaseoso. Ejemplo de esto puede ser el bronce o las aleaciones, cuando tenemos un sólido sólido, bronces y aleaciones. Cuando tenemos un solvente sólido y soluto líquido, entonces tenemos las amalgamas. Y cuando tenemos un solvente sólido y un soluto gaseosa, podemos tener un ejemplo como el hidrógeno en platino. Bien, aquí vamos a ver entonces el disolvente líquido. También vamos a encontrar solutos en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ejemplos de ellos puede ser sustancia que disuelve, o sea, el solvente líquido, el soluto sólido, agua de mar. Las mezclas líquido-líquido, las mezclas homogéneas líquido-líquido, los licoles, también conocidos como alcoholes, pues, o tragos en algunos otros lugares. Y por otro lado tenemos las líquido-gas, en donde el líquido pues, se encuentra en mayor proporción y el gas en menor proporción. Ejemplo de ello son las bebidas gaseosas refrescantes. El dióxido de carbono está presente. También tenemos aquí a las sustancias que se encuentran en mayor proporción, gaseoso, y las sustancias a disolver pueden ser sólido, líquido, gaseoso. Entonces aquí ejemplo de ellos podemos tener el smog o el humo, que podríamos hablar que es una suspensión debido al tamaño de las partículas. Eh, También tenemos el estado gaseoso y las moléculas de agua, líquido, entonces tenemos ejemplos de ello, la neblina. Y por otro lado tenemos la sustancia que disuelve,
gaseoso y el soluto gaseoso, ejemplo de aire, el aire. Bien, bueno, continuemos acá. Los tipos de soluciones pueden ser de acuerdo a las características que tengan las soluciones como resultado. Tenemos acá que según la conductividad se pueden clasificar en soluciones electrolíticas y no electrolíticas. Y también según la cantidad de soluto y solvente se pueden clasificar como saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Vamos a hablar entonces particularmente de las soluciones. Entonces las soluciones contienen sustancias, dos o más sustancias, llamadas solvente, que es la sustancia que disuelve, o sea, la que se encuentra en mayor proporción, y soluto, que es la sustancia disuelta. Bien, la proporción de uno con respecto a la otra se conoce con el nombre de concentración. Bien, entonces ahora las concentraciones. Las concentraciones se pueden expresar en términos cualitativos haciendo referencia a valores en los cuales no utilizamos datos numéricos. Tenemos las soluciones saturadas, soluciones sobresaturadas, soluciones insaturadas, soluciones diluidas y soluciones concentradas. Para conocer un poco es necesario tener en cuenta cierto referente. Por ejemplo, una solución concentrada debe tener un referente más concentrada que. Diluida es más diluida que o de un respecto o un referente. También tenemos las expresiones de las concentraciones en términos cuantitativos, que son los más habitualmente utilizados. Entonces aquí, estas formas de expresión de la concentración a su vez se dividen en dos grandes grupos. En formas de expresión de la concentración en unidades físicas, para las cuales vamos a encontrar porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, partes por millón y partes por billón. Y por otro lado vamos a encontrar las formas de expresión de las concentraciones en unidades químicas. Para ellas tenemos la molaridad, la normalidad, la molalidad, la fracción molar, entre otras. Bien, hablemos entonces ahora de las unidades físicas de expresión de las concentraciones. Vamos a encontrar formas de expresión de la concentración en unidades físicas cuando hablamos de porcentajes masa-masa. Entonces, ¿qué encontramos acá? Un soluto sólido con un solvente sólido. Aunque todas las sustancias tienen masa, volumen y ocupan un lugar en el espacio, todas tienen densidad, es decir, a todas les podemos determinar la masa y a todas se les puede determinar el volumen. Sin embargo, cuando hablamos de líquidos es más fácil determinar el volumen y cuando hablamos de sólidos es más fácil determinar las masas. Entonces aquí tenemos la primera fórmula de expresión de la concentración. El porcentaje masa-masa es igual a los gramos de soluto dividido los gramos totales de la solución por 100. Aquí tenemos porcentaje masa-volumen, que es los gramos de soluto dividido los gramos totales de la solución, los mililitros, perdón, totales de la solución por 100. Y por acá tenemos el porcentaje volumen-volumen, cuando tenemos dos líquidos en los licores. Porcentaje volumen-volumen es igual a los mililitros del soluto dividido los mililitros totales de la solución por 100. Un paréntesis importante es cuando hablamos de los gramos de la solución, serían los gramos del soluto más los gramos del solvente. Cuando hablamos de los mililitros totales de la solución es cuando la solución ya está totalmente preparada. Cuando hablamos de los mililitros de la solución, en el caso de porcentaje volumen-volumen, es necesario tener en cuenta que se habla de mililitros del soluto más los mililitros del solvente, que sumados, como sabemos, los volúmenes son aditivos. Tenemos otra forma de expresión de las concentraciones en unidades físicas, partes por millón, los miligramos de soluto sobre los litros totales de la solución y partes por billón, microgramos de soluto sobre litros totales de la solución. Recordemos que hay otras formas de expresión de unidades físicas que no hacemos, no las estamos nombrando acá en esta presentación, pero pues posiblemente más adelante encontraremos algunas. Ahora hablemos de las formas de expresión de las concentraciones en unidades químicas. Bien, las formas de expresión de las unidades químicas hace referencia específicamente a las características de la molécula, en donde la molécula tiene un peso fórmula o un peso molecular o una molaridad o un número de moles determinado por cada litro de solución. Entonces la molaridad con M mayúscula es el número de moles de soluto dividido los litros de solución. El número de equivalentes gramo por litro de solución es a lo que se llama normalidad. A esto le dedicaremos también un video.
La molalidad es los moles de soluto sobre los kilogramos del solvente. Acá tenemos fracción molar, que son los moles de soluto sobre las moles totales de la solución, es decir, moles de soluto más moles de solvente. Aquí la fracción molar del solvente serían los moles de solvente dividido los moles totales de la solución. Y la suma de las dos fracciones molares debe ser igual a 1. Aquí tenemos un resumen, una tabla con el resumen de las expresiones de las concentraciones, tanto en unidades físicas como en unidades químicas. Bien, espero que haya sido de su ayuda y que la disfruten. Muchas gracias.